qué son las mezclas en términos termodinámicos y vamos a hablar de lo que alcancemos acerca de soluciones diluidas y soluciones diluidas ideales. Bueno, entonces, ¿qué es una mezcla? La mezcla es un proceso por el cual se promueve la unión de dos o más compuestos, partículas, componentes, materiales, ingredientes, que pueden ser de naturaleza igual o puede ser diferente. Entonces, a grandes rasgos podemos clasificar las mezclas en dos categorías, que son las mezclas homogéneas y las heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en las que se mezclan componentes muy similares. Puede ser, por ejemplo, mezclar dos cantidades distintas del mismo componente y al final lo que vamos a tener es un volumen mayor de el mismo componente que se está mezclando. O podemos mezclar dos componentes diferentes que tienen una afinidad alta. Su naturaleza química es afín. Y al hacer esta mezcla vamos a obtener una sola fase, pero de un nuevo sistema que contiene a ambos componentes, pero solo tenemos una fase. Esas son las mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas en las que se mezclan componentes diferentes de naturalezas que no son afines entre ellas, y lo que sucede es que al mezclarlos vamos a tener un sistema de dos o más fases. ¿Por qué? Porque no se logra hacer una unión a nivel molecular de estos dos componentes que se están mezclando. Las mezclas también las podemos clasificar según el estado de agregación, o sea, el estado de la materia de los componentes que vamos a mezclar. Por ejemplo, si mezclamos dos gases diferentes, el sistema que se forma también va a ser gaseoso. Un ejemplo, pues, es el aire. En este módulo nos vamos a centrar en las mezclas homogéneas líquidas, que son las que también se conocen como soluciones. Entonces ahí clasifican las mezclas de gases y líquidos que al final forman sistemas homogéneos líquidos, como por ejemplo CO2 en agua, las gaseosas, son un ejemplo de este tipo de soluciones. También mezclas de dos líquidos visibles entre ellos, pues el sistema final también va a ser un líquido. Y un ejemplo es el etanol en agua. O también mezclas de sólidos en líquidos, que forman sistemas líquidos al final, y un ejemplo sería una mezcla o una disolución de cloruro de sodio en agua. Pero vean que hay muchísimas más mezclas, entonces en este módulo, en esta unidad, nos vamos a centrar específicamente en estos tres tipos de mezcla, pero más adelante vamos a ver o vamos a tratar otros tipos de mezclas, como por ejemplo las mezclas heterogéneas, como las de líquidos invisibles que forman emulsiones, las de sólidos y líquidos insolubles que forman suspensiones o geles. Pero bueno, eso ya será en otro módulo. Por ahora nos centramos en las soluciones. Bueno, las soluciones o disoluciones se definen como sistemas de una sola fase que tienen más de un componente. Si tienen un solo componente ya no son disoluciones, son componentes o compuestos puros. Si hay dos o más componentes distintos formando un sistema de una sola fase, ya podemos hablar de una disolución. Y los objetivos de esta unidad son describir la composición de una solución en términos de concentraciones de las diferentes especies, formular la termodinámica de las disoluciones en términos de magnitudes molares parciales, ya vamos a ver qué son esas magnitudes,
describir la medición experimental de cantidades molares parciales y describir las disoluciones ideales y diluidas ideales. Entonces, lo primero es que debemos conocer las diferentes formas que tenemos para expresar la concentración de los componentes que hacen parte de una disolución. Entonces, en las disoluciones siempre se diferencia al soluto del disolvente. El disolvente es el componente que se encuentra en mayor concentración y que es el vehículo de los solutos. Los solutos son los que se encuentran en menor concentración. Podemos tener uno o más solutos en una misma mezcla. Una de las formas más comunes de expresar la concentración de una solución es la molaridad. Y acá, bueno, en muchas ocasiones se representa con una M mayúscula. Levin casi siempre lo representa con una C minúscula. Entonces, CI es la molaridad de I. Y se calcula con esta fórmula. Los moles de I, que I sería el soluto que estamos describiendo, sobre el volumen de la disolución. Este volumen debe estar en litros. ¿Por qué? Porque la fórmula de la molaridad es así. Otra forma menos común de expresar la concentración es la concentración másica, que es la masa del soluto sobre el volumen de la disolución. Esas son dos formas de describir la concentración de las disoluciones. También tenemos la molalidad de las especies. La molalidad se utiliza muy frecuentemente en físico-química y se representa con una M minúscula. Y la calculamos dividiendo el número de moles del soluto sobre el peso o la masa del disolvente. Muy importante no confundirse con por ejemplo, el porcentaje peso-peso se divide sobre el peso de la disolución. En la molalidad solamente dividimos, o en el denominador solo se tiene en cuenta la masa del solvente. Entonces, sabemos que la masa del solvente pues la podemos también expresar como número de moles de solvente por su masa molecular. Y estos dos términos son equivalentes. Esta la utilizamos mucho en físico-química, al igual que la fracción molar. Pero bueno, el porcentaje en peso es el mismo porcentaje peso-peso que sabemos que hace referencia a la masa del soluto sobre la masa de la disolución, por 100. El porcentaje peso-peso siempre debe tener un valor que se encuentre entre 0 y 100%. Si tenemos un porcentaje de peso-peso igual al 0%, estamos diciendo que nuestro sistema no contiene al soluto que estamos estudiando. El otro extremo es, si tenemos una concentración en porcentaje en peso del 100%, eso hace referencia a que mi soluto en realidad no hace parte de una disolución, sino que se encuentra en estado puro. Y la fracción molar, también muy importante y la vamos a utilizar mucho en este módulo, hace referencia a el número de moles del soluto o del componente que estamos expresando sobre los moles totales del sistema. La fracción molar siempre debe tener valores entre 0 y 1. De forma similar al porcentaje en peso, una fracción molar de 0 significa que no tenemos al componente I en nuestro sistema. Y una fracción molar igual a 1 hace referencia a que nuestro componente I se encuentra en estado puro. No hace parte de una mezcla, sino que todos los moles que tenemos son los moles del componente I. Entonces el componente I se encuentra en estado puro.
Estos tres tipos de medida de concentración son los que más se utilizan en físico-química. ¿Ustedes creen que estos tres tipos de mediciones se pueden ver afectados por cambios de temperatura del sistema? Pues yo diría que no, profe. ¿Por qué no? Porque realmente aquí solamente estamos hablando sobre moles, sobre masa, y la temperatura no depende de ninguna de ellas y tampoco la masa depende de la temperatura. Muy Entonces, pues, bien. haya cambio de temperatura, pues no va a haber cambio en ninguna de esas unidades en el sistema. Ajá, muy bien. Como ninguna de estas medidas involucra el volumen, todas involucran masa o número de moles, la masa y el número de moles no varían cuando hay cambios de temperatura. El volumen sí puede variar, el volumen sí varía cuando tenemos cambios de temperatura. Entonces, una solución a diferentes temperaturas puede tener diferentes molaridades, pero la molaridad, la fracción molar, se van a mantener constantes a cualquier temperatura. ¿Por qué? Porque el número de moles y la masa de los componentes no va a variar con cambios de temperatura. Esa es la razón por la que estas medidas de concentración se utilizan muy frecuentemente en termodinámica. ¿Por qué? Porque no se van a ver alteradas con cambios de temperatura del sistema. Como empezamos la clase tardecito, pues no vamos a poder resolver ejercicios, pero igual yo les voy a subir las diapositivas al Moodle para que ustedes los tengan y pues los puedan hacer para estudiar, pero ya tocan otros espacios. Las magnitudes molares parciales son magnitudes que aparecen cuando tenemos mezclas. Entonces, la más común o de la que más se habla, la que es más fácil de medir también, hace referencia a cuando tenemos mezclas donde pues tenemos diferentes moles del componente 1, del componente 2, 3, hasta R, a eso hace referencia. 1, 2, 3 hace referencia a diferentes componentes. Entonces, si mezclamos diferentes moles de las sustancias 1, 2 hasta la R, a una temperatura y presión determinada, los volúmenes molares de las sustancias puras hacen referencia a el volumen total de la sustancia pura es igual a la sumatoria del número de moles por su volumen molar. Entonces, si tenemos el volumen molar hace referencia al volumen que ocupa una mol de esa sustancia. Entonces, volumen molar siempre hace referencia a, y va a tener unidades de volumen sobre mol. Pueden ser centímetros cúbicos sobre mol. Eso, por ejemplo, para el agua sería una mol de agua, ¿qué volumen ocupa? O el volumen ocupado por una mol de agua. Y cuando tenemos... Dime. Profe, qué pena, es que se me fue un momentico la conexión y no alcancé a escuchar cuando explicaste la fórmula. ¿Me puedes repetir, por favor? Ah, no, pero esta todavía... No, estoy explicando qué significa BM1 asterisco. Entonces, BM1 asterisco hace referencia al volumen molar del componente 1 cuando se encuentra en su estado puro. Entonces, por ejemplo, para el agua, el volumen molar del agua sería el volumen ocupado por un mol de agua pura. Si tenemos varios componentes en nuestra mezcla, los componentes 1, 2, 3, hasta la R, el volumen puro de la mezcla, se le puede llamar así, o el volumen asterisco, va a ser igual a la sumatoria del número de moles de cada componente por su volumen molar parcial. Y resulta que uno esperaría, o en sistemas ideales, siempre suponemos que ese volumen asterisco, que es el volumen de los componentes puros, va a ser igual al volumen de la mezcla, pero no siempre es así.
Por ejemplo, si yo mezclo 50 mililitros de etanol puro con 50 mililitros de agua, yo esperaría que mi sistema tenga un volumen total de 100 mililitros, pero no es así. Cuando se hace esa mezcla de 50 ml de etanol puro con 50 ml de agua pura, la mezcla real tiene un volumen que está alrededor de 96.5 mililitros. Entonces, ese es un ejemplo de la diferencia entre el volumen de los componentes puros, que se representa con una B asterisco, y el volumen real del sistema, de la mezcla, que se representa con la B. Profe, una pregunta. Dime. ¿Y ese B asterisco a qué unidades normalmente está a litros o qué? Cualquier unidad de volumen, litros, centímetros cúbicos, mililitros, metros O sea, cúbicos. no hay una como tal, una establecida. No, Profe, ¿qué es lo no. que significa como tal la del asterisco? ¿O El asterisco? asterisco siempre es para componentes puros. Entonces, si tenemos B asterisco, hace referencia a la sumatoria de el producto del número de moles de cada componente por su volumen molar puro. Entonces, aquí vemos volumen molar del componente 1 puro. Siempre que vamos el asterisco, hace referencia a propiedades de los componentes puros. Entonces acá B asterisco, vean que aquí no está marcando ningún componente. Cuando tenemos un componente específico que nos dice, vea, el componente 1, el componente 2, el componente R, el agua, hace referencia ya al volumen molar de ese componente puro. Y cuando tenemos el B asterisco sin ningún componente, ya nos está hablando de la sumatoria de este producto, nos está hablando de toda esta fórmula. Y Ay, qué pena, ¿alguien profe. va a preguntar algo? Yo, profe. Pero Dime. entonces, B asterisco vendría siendo el volumen total de los compuestos puros, o sea, como, Ajá, ¿sí? sí, la sumatoria de los volúmenes. Profe, No, pero una pregunta. dime. O sea, eso es una mezcla de varios compuestos puros, pero puede haber alguno que no sea puro, entonces uno solamente necesite sacarlo de los puros, entonces el volumen total no sería el de toda la mezcla, sino solamente se sacarían los de los puros. No sé si me Tienes entendí. que sacar con todos los componentes de la mezcla. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, etanol al 70%, si vas a calcular el B puro, tienes que tener en cuenta que tienes 70 mililitros de etanol puro y 30 de agua. Y esos dos se van a colocar ahí. Ah, Si ok. tú vas a hacer, por ejemplo, una mezcla de agua con etanol al 96%, debes tener en cuenta que ese 96% hay una parte de etanol, hay otra de agua. Y todo eso se suma acá. Los moles de agua, los moles de etanol. Siempre se van a sumar ahí. Pero entonces es para calcular el volumen de pureza total de la mezcla, ¿cierto? ¿El volumen qué, perdón? El volumen de pureza total de la mezcla. Sí, o sea, hace referencia, sí hace referencia a eso, pero el término correcto es volumen de los componentes puros o volumen total de los componentes puros. Ok. Bien. Entonces, ¿cuál creen ustedes o por qué creen ustedes que se da esa diferencia entre el volumen total de los componentes puros con el volumen de la mezcla como tal, de la mezcla real? Como en el ejemplo del agua y el etanol. Entonces, en el agua y el etanol, B asterisco sería 100, 50 mililitros de etanol puro más 50 mililitros de agua pura. Nuestro B asterisco, que es el volumen total de los componentes puros, sería 100. Pero cuando hacemos esa mezcla, el volumen real de la solución va a ser de más o menos 96.5
centímetros cúbicos o mililitros. ¿A qué creen que se debe esa diferencia? Pues no sería porque el volumen normal no está teniendo en cuenta la pureza que tienen cada uno de los compuestos. No, no es por eso. ¿Por qué creen ustedes que al hacer esa mezcla, el volumen de la mezcla va a ser diferente al volumen pues a la sumatoria de los volúmenes de los componentes que se mezclan? Profe, ¿es posible que pueda subir la temperatura ambiente que haya sobre el sistema? Ah, no, porque, ojo, esa importante, esa comparación se debe hacer obviamente a la misma temperatura, porque si no, pues, obviamente la temperatura va a causar cambios de volumen. Siempre que hagamos esa comparación tenemos que tener en cuenta los volúmenes molares de cada componente a la misma temperatura de la mezcla con la que vamos a hacer la comparación. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Profe, ¿en el volumen del compuesto puro se está teniendo en cuenta las moles? No, no es por eso. Porque cuando yo les hablo de 50 mililitros de etanol puro, ahí yo ya hice la multiplicación entre los moles de etanol y el volumen molar del etanol. Entonces ya les estoy dando un volumen, o sea, un volumen de etanol porque ya multipliqué por el volumen molar. ¿Cómo? ¿Qué estaban diciendo? Como mala conexión, ¿no puede ser también por la densidad y por la solubilidad que pueden tener los compuestos en el medio? Sí tiene que ver con la solubilidad, pero bueno, claro, también está relacionado con el hecho de que la densidad cambia. ¿Pero por qué cambia la densidad? ¿Por qué cambia el volumen? Porque Por las concentraciones. ¿no? Hola muchachos. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. No sé por qué desconectó de repente el Meet y me salían todas sus fotos, pero me salía es que 0 personas conectadas. Se salieron un poco, o sea, se desconectaron varias personas de una sola. Se salió más de la mitad, literal. Sí, entre eso estaba yo. Pero me quedé, o sea, se dejó de compartir la pantalla y cuando yo miraba a los participantes decía 0. ¿Cómo así?
pero me salía la foto de todos. No marrón, pero bueno. Ahí apareció un mensaje que decía, hay mucha gente aquí. Se supone que la sala es para 250 personas, hay 36. Bueno, continuemos. Ahí ya están viendo la diapositiva otra vez. Sí, profe. Sí, profe, ya. Bien. Bueno, muchachos. La diferencia entre el volumen total de los componentes puros y el volumen de la mezcla, el volumen real de la mezcla de ellos, se da debido a que al hacer mezclas de diferentes componentes, así sean mezclas homogéneas, o sea que son componentes afines entre ellos, al hacer esta mezcla se generan nuevas interacciones intermoleculares. Por ejemplo, el agua pura solamente va a tener interacciones intermoleculares tipo puente de hidrógeno con otras moléculas de agua. Cuando empieza a interactuar con el etanol, también hay puentes de hidrógeno, porque el etanol puede hacer puentes de hidrógeno. Pero esa pequeña cadena carbonada que tiene el etanol, esa cadenita de 2 carbonos, también va a interactuar con el agua. Y es una interacción diferente, es una interacción que el agua no tenía o no sufre cuando está en su estado puro. Entonces, esas interacciones intermoleculares hacen que el empaquetamiento de las moléculas cambie. Incluso la libertad de movimiento también puede cambiar, puede ser mayor o menor, dependiendo de los componentes que se estén mezclando. Entonces, al cambiar las interacciones intermoleculares y cambiar la forma en la que las moléculas se organizan o se empaquetan entre ellas, eso es lo que hace que el volumen real de las soluciones sea diferente a el volumen total de sus componentes puros. Como por ejemplo lo del etanol. Es por eso, muchachos, que siempre en los laboratorios, cuando ustedes van a preparar mezclas volumétricas, siempre se recomienda que antes de completar al volumen, o sea, antes de aforar la solución hasta el volumen deseado, primero se debe disolver totalmente. Profe, ¿estás hablando? No te escucho. Yo creo que la volvió a sacar otra vez. A mí me parece que se ha perdido la conexión de la red. Entonces debe ser que se perdió. A mí me pasó lo mismo, pero pareciera como si el internet de todos estuviera fallando. Exacto.